Ya estamos aquí, buenas noches. Vamos con los asuntos más importantes que nos deja este jueves 13 de junio y que igual quieren saber. Por ejemplo, Joan Manuel Serrat ya es doctor honoris causa por la Universidad de Burgos. Esta mañana ha recibido la máxima distinción de la institución académica que reconoce los valores de libertad, igualdad, humanismo y creatividad que para la UBU representa el cantautor catalán. Serrat ha defendido la cultura y el conocimiento en estos tiempos convulsos y, por supuesto, ha pedido que no dejemos de cantar. Les ruego que, aunque pinten bastos en la vida, no dejen nunca de cantar. Porque quien canta su mal espanta, porque cantando conjuramos los demonios y compartimos lo que amamos. También ha hablado de actualidad política, enseguida se lo contamos. Más cosas, el equipo de gobierno sopesa comprar el solar en ruina de Plaza Vega para construir en él un edificio administrativo. El consistorio anda falto de espacio desde hace tiempo y no tiene capacidad para ampliar instalaciones en el edificio municipal de la Plaza del Rey San Fernando. Así que el bipartito se ha fijado en este céntrico solar de Plaza Vega que podría costar unos 2 millones de euros. Y el bar de Fuentes Blancas, propiedad del consistorio burgalés, ha sido destrozado por los vándalos. El establecimiento lleva cerrado 7 años. Hoy desde el ayuntamiento se ha anunciado que se van a tapiar los accesos. El equipo de gobierno quiere reformar el local, que ahora urge más todavía, y volver a licitar su gestión. Y hoy analiza la actualidad Baudilio Fernández Mar Domingo. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Hola, buenas noches. A su lado Joaquín Delgado. ¿Cómo estamos, Joaquín? Buenas noches. Tremendamente, buenas noches. ¿Queréis hacer algún comentario de la jornada electoral del domingo, aunque sea breve, Baudilio? No, a mí me ocurrió una cosa pintoresca. Yo fui a votar a las 3 de la tarde, como siempre, y me dijeron, un apoderado interventor, de Vox, por cierto, hay que decirlo, me dijo, no puede usted votar, está interrumpida la votación, porque faltan papeletas de alguna candidatura, digo, bueno, por ejemplo de la de Alvise. Entonces mi mujer, que es más lista que yo, cogió la papeleta y le admitieron el voto, yo no. Yo luego volví a las 8, no sé para qué, porque, bueno, lo comentábamos antes, fuera del micrófono, el Parlamento Europeo pinta lo mismo que la Tomasa en los títeres, como dijo el Dioni, que era un gran pensador, tiene poder de codecisión en algunas cosas, sirve para que 700 y pico ciudadanos de los 26 países se lleven un sueldo importante a casa y unas dietas y unos gastos, pero realmente no nos sentimos representados. En la Comisión Europea los que mandan son los burócratas y los comisarios pintan un poquitín, muy poco, el Parlamento absolutamente nada, de ahí que haya habido un 50% de participación, que es triste, con lo cual no se pueden extrapolar resultados. Que un partido haya ganado con un 34, un 35%, no recuerdo, de un 50%, quiere decir que le han votado un ciudadano de cada 7 o de cada 6,5. Yo eso creo que no es representativo en absoluto. Joaquín. Sí, bueno, efectivamente, cuando uno vota realmente para que tenga peso su voto en el ambiente, en los ámbitos de las instituciones europeas, es cuando se vota al legislativo, es decir, cuando se vota al presidente del gobierno, que los gobiernos al final son los que realmente mandan en Bruselas, ¿no? Pero como expresión política sí que me llama la atención que al final resulta que sí, todo el auge que ha habido de la extrema derecha, etcétera, etcétera, se contrarresta con algo muy claro, y es que al final los que están agrupados en la coalición, digamos, de gobierno o de mando en el Parlamento Europeo es la gran coalición que lo forman los populares y los socialistas. Ojalá eso fuese aquí, es decir, si el extremismo, combatirlo desde el centro, no combatirlo desde la posición de que las derechas se van con las más derechas y que las izquierdas se van con las más derechas. Yo creo que eso puede ser, con independencia de todas las lecturas que se pueden hacer de un resultado electoral, que es una expresión política, como digo, yo creo que es una lectura que podríamos avanzar sobre lo que podría ser el desideratum de lo que podría ser la política nacional, es decir, que al final las cosas importantes se juntasen los dos partidos mayoritarios y no que nos fuésemos hacia la izquierda o hacia la derecha. De acuerdo, pues... Por cierto, sí. Hay una buena noticia de estas elecciones. Si la señora Rivera por fin es comisaria, podrá exportar lobos a Europa, a ver si nos los quita un poco de las calles de Espinosa de los Monteros, de Barbadillo de Herreros. ¿Alguien ha oído a algún candidato hacer alguna propuesta con respecto a lo que iba a hacer en Europa?
Yo no. Es que vamos a bajar los impuestos. ¿Dónde? Los impuestos no se bajan en Europa, se bajan aquí. Vamos a hacer no sé qué. No he oído ni una propuesta con respecto a Europa. Lamentable. De ahí Los primeros que no se lo toman en serio son ellos. de ese porcentaje de participación tan bajo. Bueno, más cosas vamos a comentar porque los precios siguieron subiendo en mayo. El IPC interanual se situó en nuestro país en el 3,6%, 3 décimas más que en abril. A nivel regional, Burgos somos la provincia en la que más aumentó el coste de la vida en mayo, con un IPC del 3,9%. Además, fuimos la sexta provincia española con mayor incremento de los precios. La subida del índice de precios del consumo el mes pasado se debió sobre todo al incremento del precio de la electricidad y de los carburantes, que bajaron menos que en mayo de 2023. ¿Lo habéis notado en vuestros bolsillos, Joaquín? Hombre, hay que tener en cuenta que aquí en Burgos, en mayo, también hemos tenido que poner la calefacción, ¿no? Con lo cual, bueno, pues si ha subido todo, encima ha subido. Hoy ha saltado el termostato de mi casa. Quiero decir que al final los costes energéticos en una ciudad como Burgos se notan mucho, ¿no? Yo creo que la inflación es que viene de muy atrás. Es decir, el porcentaje no es que al final acaba midiéndose la inflación respecto de unos porcentajes, ha subido o ha bajado el porcentaje, cuando realmente, claro, el porcentaje, si viene de una cantidad, de una magnitud muy grande, pues al final el bolsillo se resiente mucho porque esa magnitud es muy grande. Y luego, sobre todo, lo que está claro es que los sueldos no han subido, vamos, no tanto, es que no han subido nada, y por lo tanto, bueno, pues la merma del poder adquisitivo de todos yo creo que se está notando. Y si lo dice la estadística, al final lo acaba diciendo tu bolsillo, es decir, porque hay gente que lo mira y efectivamente al final te lo explica. Igual no te das cuenta tanto, pero efectivamente es un gran problema y se nota, creo que se nota. Sí, es que no conseguimos llegar a Baudir al objetivo del 2%, ¿no? Que es lo que quiere el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo. Es muy difícil. Los vaivenes de las grandes magnitudes nunca se trasladan al consumidor. Hace mes y medio hemos visto que la electricidad ha habido unos días que ha estado a coste cero. Eso no se ha trasladado a la factura de la luz. Los precios del petróleo desde hace un mes llevan dando bandazos más hacia abajo que hacia arriba. Y la gasolina, el gasoil y la gasolina se ha bajado 3 céntimos. Nunca se traslada. Ahí las grandes compañías se marcan un objetivo de beneficios y entonces les da exactamente lo mismo. Como vas a tener que comprar gasoil, quieras o no quieras, yo mantengo el mismo precio. Los alimentos, a los que echan la culpa de muchas cosas, pues también tienen una formación de precios muy poco o nada transparente. Tenemos una ley de la cadena alimentaria que todavía no se ha puesto en práctica, ni en el sentido negativo para ver algunas ocasiones en que se venden por debajo de coste, que hay dumping claramente, y en el sentido positivo. El aceite de oliva ha bajado, me parece que 2 céntimos la semana pasada, sí. Y la cosecha ha sido mala, pero ha sido mucho mejor que la del año anterior. El aceite en origen ha bajado bastante, en el lineal no se ve en absoluto. Si hay un cosechón este año, que parece que se espera, al año que viene en vez de estar a 10 euros estará a 9,50, no estará a 4 como estaba antes, porque las aceitunas se las van a pagar a 2 euros. O sea, el aceite en origen se va a pagar a 2 euros. Que lo que sube no suele bajar. No, aquí hay gente que no pierde ni en lejía. Las malas cosechas, fundamentalmente, lo que hacen es subir el precio, y los agricultores a veces prefieren una mala cosecha que 5 cosechas buenas seguidas, porque la mala cosecha lo que hace es mantener ese precio alto para la buena cosecha que pueda llegar después, ¿no? Es muy difícil trasladar los precios hacia abajo y, sin embargo, hacia arriba siempre hay disculpas, siempre hay una buena disculpa para subir el precio de la gasolina. Y yo creo que nos hemos encontrado tradicionalmente con disculpas, por ejemplo, para la subida de la energía, que siempre eran: sube el petróleo, sube, es que ha bajado el dólar, por lo tanto tengo que subirlo también, es que los stocks de no sé qué, es que el gasoil en origen, sí. Pero sin embargo, cuando hay buenas noticias, como dice Baudilio, respecto de la conformación del precio del mix energético, nunca se nota. Eso es muy difícil que se note. Antes de ayer he visto diferencias de precios en el gasóleo dentro de esta provincia de solo 52 céntimos. 52 céntimos que, como decía un amigo mío, no seas tonto, que son más de 80 pelas. Es posible que haya 80 pesetas de diferencia, 52 céntimos, es decir, un 50%. Pero eso es seguro si es una low cost o no. Sí, absolutamente low cost, de 1,02 a 1,54. Claro. Una gran compañía que cotiza en bolsa a 1,54, una gasolinera modesta de Villarcayo, porque no hay que decirlo, a 1,02, no es posible. Lo mezclan con agua en Villarcayo, echan whisky Macallan, whisky premium en el otro. Oiga, alguien nos está robando, y no es el de Villarcayo. No, seguramente el de Villarcayo. No, y era muy justito de margen. Por cierto, otra pregunta que os voy a hacer. ¿Sois fans del cantautor Joan Manuel Serrat, Joaquín? Yo sí.
¿Tú también? Yo era hasta esta mañana que me he enterado que ha defendido... No lo adelantes todavía, no lo adelantes. Sí, vamos a desvincular el ámbito político del acto y después ya sí vamos a saco con eso si quieres. Porque Joan Manuel Serrat ya es doctor honoris causa por la Universidad de Burgos. Esta mañana se ha celebrado la investidura del cantautor catalán en el Paraninfo de la UBU. El autor de Mediterráneo ha agradecido volver a Burgos por este motivo, pese a que su último concierto lo dio en diciembre de 2022. Serrat ha asegurado que sigue escribiendo canciones, pero que no tiene intención de grabar porque no le convence el panorama industrial actual. Solo con conocimiento progresamos individual y colectivamente. El conocimiento nos ayuda a entender quién somos y a entender más y mejor el entorno del que formamos parte y del que dependemos. El conocimiento es bueno para vivir en paz, para aprender a ser libres y para crecer sin miedos. Y antes de recibir esa máxima distinción de la Universidad de Burgos, Serrat mantenía un encuentro con los medios de comunicación en el que ha hablado de cuestiones de actualidad. Se ha mostrado partidario de la ley de amnistía y también ha valorado el avance de la ultraderecha en las elecciones europeas del pasado domingo. Creo que la amnistía en general es una posibilidad grande para que el suflé baje y para que realmente exista, se allane el camino de convivencia entre las diferentes formas de entender Cataluña. Pues así ha sido la presencia del famoso cantautor a nuestra capital con motivo de ese honoris causa. Baudilio, ahora ya puedes comentar. Yo siempre he sido admirador de Joan Manuel Serrat. Esto desde luego me parece totalmente inadecuado. Yo creo que o es malintencionado o no ha leído estos últimos días los periódicos, ni ha oído las emisoras de radio, ni ha visto el televisor. La amnistía ha servido solo para que volvieran los toros a Barcelona, para que los independentistas pegaran muletazos no solo a Sánchez, que se los están pegando continuamente, sino a todo el pueblo español. Han dicho, ni siquiera han dado las gracias y han dicho, esto no es nada, vamos a hacer lo mismo que antes. Si Serrat dice que esto va a servir para unificar los criterios, los diversos criterios que hay de entender Cataluña, o está mal informado o es un malévolo. Desde luego, yo creo que no debería haberse manifestado, pero cada uno... Es como Alberti, acordaos de Alberti, aquel fenómeno de la paloma, que se presentó en las primeras elecciones democráticas por el Partido Comunista y al día siguiente dijo, no, me he presentado para poner la cara porque me conoce todo el mundo, pero me voy y que se coloque Rafa, que a él no le conoce nadie. Pues para mí Alberti ha perdido, no sé si su valor literario, pero ha perdido su valor como persona, ha perdido sus valores con mayúscula. Serrat ha perdido gran parte de sus valores con esto. En cualquier caso, a mí no me ha sorprendido para nada, Joaquín. No. Bueno, yo creo que aquí hay dos ámbitos, ¿no? El primero, el Serrat como artista, no solo como artista, sino también como un elemento importante dentro de lo que a mí me gustaba de lo que decía Serrat en el momento en que lo estaba diciendo, me refiero en la época de la transición democrática y también al oír sus canciones, ¿no? Yo creo que esa figura de Serrat, yo creo que no puede empañarse por estas declaraciones que yo creo que en principio lo que se da cuenta es que hay gente que ha comprado el discurso de Sánchez, ¿no? Y ese discurso de Sánchez, lo peligroso es que hay gente que lo ha comprado, y hay gente que lo ha comprado, gente como Serrat, a la cual admiro muchísimo, y que además estoy de acuerdo con él en algo importante, y es que es muy importante cantar. Y es muy importante cantar y, si es posible, cantar bien, pero aunque se cante mal también, porque efectivamente cantar, la cultura en general, es lo que nos hace, al final nos hace libres, ¿no? Y yo creo que en este punto, lo que es la figura de alguien que ha dicho esto, que no me gusta personalmente, el tema de la amnistía, yo creo que en principio yo tengo que dar muchos votos de confianza a Serrat, porque Serrat para mí ha sido muy importante y yo creo que será muy importante en el futuro. Y además puede cambiar de opinión, es lo que puede ser. Saquémoslo a la edad. Que yo creo que al final es un discurso que se está comprando y entonces, bueno, pues hay que ver al final, dará o quitará la razón lo que está pasando, y lo que está pasando yo creo que le quitará la razón a Serrat y sobre todo a los que han impulsado este mecanismo de la amnistía, ¿no? Sí, porque yo creo recordar
que Serrat alguna vez se ha manifestado bastante crítico con los movimientos independentistas. Demos el beneficio de la duda y achatemos a la edad. Es lo que decía. No sé si era a la edad o simplemente a que el discurso, que no es un discurso sobre lo jurídico, no es un discurso sobre lo constitucional o no constitucional, sino es un discurso sobre las tripas, que es el pensar que esto favorece la convivencia, pues efectivamente es el quid de la cuestión. Ese discurso lo ha comprado mucha gente y yo creo que es un discurso equivocado, y eso creo que es donde estamos. Pues seguimos hablando del asunto porque hay división de opiniones entre los fiscales del Procés y el fiscal general del Estado en cuanto a la aplicación de la ley de amnistía. Por ejemplo, los primeros se niegan a amnistiar el delito de malversación cometido por los líderes independentistas al financiar con dinero público el desafío soberanista. Así que el fiscal jefe activa la Junta de Fiscales ante las discrepancias, una reunión que podría tener lugar el martes que viene con objeto, imagino, de hacerles cambiar de opinión, Joaquín. El Ministerio Fiscal tiene un estatuto orgánico que es bien establecido por una ley en la que se establecen las posibilidades, porque son elementos jerarquizados, es decir, tienen jerarquía, no tienen independencia por sí mismos como tienen los jueces son independientes en sí mismos, en cuanto tienen la actividad jurisdiccional ya pueden ejercitar su actividad con total independencia, pero sin embargo los fiscales tienen jerarquía, pero esa jerarquía tiene excepciones y el estatuto fiscal establece esas excepciones y efectivamente es lo que está pasando, es decir, los fiscales tienen que admitir las funciones o las órdenes, mejor dicho, que les dan sus superiores jerárquicos, pero pueden en algunos casos, como está pasando ahora, liberarse de esas digamos, órdenes, ¿no? Y por otro lado también hay una cuestión que también debe decirse, y es que el fiscal cuando está ejerciendo, es decir, cuando está realizando su labor de fiscal, sí es independiente, lo que pasa es que puede recibir órdenes. Yo creo que eso es importante. A partir de ahí está funcionando el mecanismo también de cómo reciben y cómo contestan esas órdenes los fiscales y es lo que se ha enumerado en la... O sea, no tienen por qué acatar esa orden al 100%. No, lo que pasa es que esa orden tiene que venir motivada y pueden decir que no acatan esa orden y hacer otra cosa. Es decir, es lo que está pasando. Precisamente, establecer ahora mismo o explicar exactamente cómo funciona de manera exacta el Estatuto del Ministerio Fiscal sería yo creo que bastante largo. Pero en definitiva, los fiscales tienen que hacer lo que les mandan, en principio, pero tienen la posibilidad de discutir esa orden que les mandan en las circunstancias que estamos hablando ahora. Por ejemplo, en el caso en el que la orden que se da es manifiestamente ilegal o que ellos consideran que no es ajustada al asunto que están tramitando. Audilio. ¿De quién es la Fiscalía?, preguntó alguien. ¿De quién es la Fiscalía? ¿No os acordáis? Si el estatuto es así, me parece muy bien, pero si hay que cambiarlo, lo cambiamos. No está mal el estatuto. Yo tengo muy poca confianza en todo esto. La Fiscalía deberíamos ser todos, es el Ministerio Público, ¿no? Sí. No está mal el problema es que efectivamente la posibilidad de que hay una injerencia política que no debe haber sido nunca producirse en un estamento jerarquizado, pues es mucho más grande que en otro estamento que no está jerarquizado, evidentemente. Sí. Yo, poca confianza. Yo creo que la independencia del Poder Judicial se está demostrando con esto, ¿no? Porque hay una parte de jueces que yo creo que sí que son independientes, y ya no se trata de criterio. Lo de la amnistía, yo no soy jurista, tú eres jurista, Joaquín, yo creo que no hay por dónde cogerlo, y hay una serie de jueces que creen que no hay por dónde cogerlo, y hay otros que agachan la cabeza, obedecen a su pastor, y van detrás. Bueno, es que un apunte, es que los fiscales no son el Poder Judicial. Claro. Bueno, los jueces son jueces y los fiscales son fiscales. Lo que está intentando explicar la diferencia, que un fiscal tiene jerarquía, en principio, con muchos matices y muchas cuestiones que podríamos matizar, y los jueces son independientes en sí mismos, es decir, un juez examina un asunto y ese asunto tiene toda la independencia del mundo para dictar la resolución, conforme a derecho, evidentemente, que él crea oportuno. Y según su interpretación, hace la sentencia, efectivamente. Como está el sistema, buenísimo sistema de recursos, de tal manera que la labor de un juez puede ser controlada o vigilada por otros jueces. Pues seguimos con la justicia, porque el presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial ha mandado un mensaje a Pedro Sánchez, al presidente del Gobierno, tras la amenaza de despojar al órgano de gobierno de los jueces sus competencias para efectuar nombramientos. Le ha recordado que las designaciones judiciales deben mantenerse al margen de cualquier zona de influencia del gobierno. Ha sido una amenaza muy grave la que ha hecho sobre el presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial.
Es que la amenaza, por otro lado, que ha venido del presidente del Gobierno ha sido muy grave también. Y sobre todo a esa me refería. Esa. Es que pensé que decías, Vicente Aguirre, que estaba en su punto. Yo creo que está en su sitio, ha hecho lo que tiene que hacer. La amenaza de decir que aquí lo va a controlar, los jueces van a controlar los nombramientos, lo va a controlar el Gobierno, a mí me parece, estoy de acuerdo con Vicente Aguirre, que eso suena a cuando el Consejo de Ministros nombraba a los integrantes del Tribunal Supremo. A mí me parece que es absolutamente, aparte que es inconstitucional, pero al decir que ahora algo es inconstitucional igual no vende mucho. Igual, en función de la convivencia también tenemos que eliminar la Constitución en ese punto, que lo dice claramente, que los jueces tienen que ser nombrados por los jueces, o no por los jueces, mejor dicho, por el Consejo General del Poder Judicial. Entonces, claro, el problema que tenemos es que el control de ahora mismo, el control de la judicatura es lo que está ahora mismo absolutamente en boga, porque no olvidemos que el único poder que ahora mismo no ostenta Sánchez es el Poder Judicial. Entonces, claro, ahí estamos en ese punto en el que el presidente Sánchez va a intentar, o está intentando, bueno, pues tener esa injerencia, que por otro lado también puede ser un tema absolutamente, digamos, propagandístico, en el sentido de establecer ultimátum sobre algo que no se sabe muy bien lo que va a hacer, porque tú has dicho cómo lo va a hacer, y establecernos un ultimátum parecido a las cartas, o que me voy dentro de 5 días, o que dentro de no sé qué tiempo voy a hacer tal cosa, y con lo cual nos olvidamos de otras cosas también importantes que están por el medio, ¿no? No lo sé. En todo caso, habrá que ver qué es eso que quiere hacer con eso y con los periodistas sí, para ver que efectivamente opinar sobre algo que esté concreto, como escrito en un papel o en el Boletín Oficial del Estado. Vicente Aguirre, yo creo que ha sido muy duro con el presidente del Gobierno, pero ha dicho cosas que todo el mundo comprendemos. Oiga, esto es una democracia, déjenos usted que hagamos lo que tenemos que hacer, que nombremos, en fin, eso lo entiende todo el mundo y entra dentro de toda la lógica democrática para el que entienda la lógica democrática, que no es el caso del presidente del Gobierno, desde luego. Solamente el hecho de insinuarlo por parte del presidente del Gobierno deja en mal lugar a los propios jueces. Le deja en mal lugar a él. Y a los jueces también. Y deja en mal lugar a los jueces que no se alzan contra eso y que no abren la boca contra eso. Y que el sistema de nombramientos, del Consejo General del Poder Judicial no está funcionando bien. Pero no funcionaba bien antes, no funcionará bien, posiblemente tenemos que buscar un sistema que funcione bien, teniendo en cuenta que tiene que haber un engranaje entre los poderes del Estado de tal manera que funcione, pero que no haya injerencias, sino que haya controles, que es muy diferente. Una cosa son los controles y otra cosa son las injerencias. Controles tiene que haber, y los jueces tienen que también saber que tiene que haber controles del Poder Judicial por parte de los otros poderes del Estado, pero no puede haber injerencias, y ese es el gran problema. Pues vamos con un último asunto ahora. El céntrico solar en ruina de la Plaza Vega en Burgos capital podría acabar siendo un edificio municipal, y es que el Ayuntamiento de Burgos baraja su compra, entre otras opciones. La noticia ha sido adelantada hoy por Diario de Burgos. Recordamos que este solar, que hace esquina con la carretera Valladolid, vio hace 20 años cómo se demolían los primeros edificios que había en él, y en 2009 se derribó el último. Para poder comprar este espacio y construir en él un nuevo edificio administrativo municipal, el Ayuntamiento tendría que llegar a un acuerdo con la propiedad de una parte y hacer una oferta al administrador concursal de la otra parte restante. El precio podría estar rondando los 2 millones de euros y desde el equipo de gobierno aseguran que ya están negociando. Generar ahí un edificio que cierre esas medianeras y que tenga cierto carácter simbólico por el lugar en el que está. Ese es el cuento de la lechera que tiene en este momento el equipo de gobierno. Para que esto llegue al final hay que dar muchos pasos previamente y en ello estamos. Pues es un local estratégicamente situado, Baudirio, para albergar un edificio municipal que el Ayuntamiento no tiene más espacio libre. Sí, yo conozco algún proyecto que intentaron comprarlo, o pues se estaba planteando hacer un hotel. Lo que ocurre es que por el aprovechamiento urbanístico no cabía un autobús, que es la medida estándar de un hotel. Me parece una muy buena noticia si realmente se lleva a cabo, si realmente hace falta sitio para el Ayuntamiento, pues desde luego es un sitio espléndido enfrente de las dependencias centrales. Ojalá lo veamos cuanto antes, porque eso es un grano muy feo, un grano de pus en todo el centro histórico de la ciudad. Pues parece increíble que las normativas urbanísticas no hayan podido
con la especulación y con los concursos de acreedores y con, bueno, pues con tantas y tantas cosas que al final hacen que una esquina que sea emblemática, que parece que todo el mundo entendería que eso podría ser un buen negocio, pues al final no lo sea. O sea, no lo sea, y que no hayamos sido capaces, o que no haya sido capaces la sociedad en general, me refiero a la sociedad privada y a la sociedad pública, es decir, nadie de gestionar esa esquina. Me parece algo increíble, pero ahí está, y cualquiera que pase por ahí puede decirte que esa esquina, pues como bien ha dicho Gaudilio, podría tener novias de todo tipo, con independencia del valor que pueda tener, porque ya todos sabemos que el valor de los solares urbanísticos tiene que ver directamente con el aprovechamiento que puedan tener, ¿no? Pero bueno, pero en todo caso, sea mucho, sea poco, eso tendría que haber estado ya construido. Y lo que me temo es que, claro, que cuando la administración está por medio para comprar algo, lo tenemos muy difícil, ¿eh? Lo tenemos muy difícil porque las tramitaciones se pueden eternizar, los proyectos se pueden eternizar y todavía tenemos a los comerciantes del mercado intentando entrar en el sitio que llevan hace año y medio ya casi construido, con lo cual hay que ser un poco realistas y ojalá me equivoque, pero eso... Habrás escuchado al concejal de urbanismo, va para largo, ha dicho Manolo Manso. Pero bueno, nada se terminó que no se hubiese empezado antes. Yo no sé si eso sería expropiable o no, supongo que no, porque si no ya habría procedido el ayuntamiento. Claro. Seguiremos informando, como se dice en estos casos. ¿Puedo saludar? Sí, rápidamente, por favor. Sí, quiero saludar a todas las personas que de forma solidaria y mancomunada están contribuyendo a que esta ciudad tenga un aspecto sucio y desaliñado. El último ejemplo lo he visto esta tarde. En la fachada del Conservatorio Municipal Plaza de las Bernardas, sitio histórico, los hierbajos que hay entre el suelo y la fachada me sobrepasan la rodilla. Eso no es biodiversidad. En nombre de todas estas cosas que acaban en DAZ, biodiversidad, sostenibilidad, se están cometiendo auténticas barbaridades. Limpien, coño, que para eso pagamos impuestos. Bonita forma de saludar. Gracias, Gaudilio Fernández Domingo. Buenas noches. Joaquín Delgado, lo mismo. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Ya nos marchamos, pero antes, ¿qué nos espera mañana viernes en cuanto al tiempo? Pues tendremos lluvias débiles por la tarde en el norte y las temperaturas serán altas con máximas de 25 grados en Burgos capital. Descansen, si quieren nos vemos mañana. Buenas noches.